Hola, mi nombre es Oscar y voy a exponer sobre mi ejercicio 10 que trata sobre la Guerra Fría. Ok, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social que pasó tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del oriental comunista liderado por la Unión Soviética, y todo esto pasó en los años 1947 y finalizó el año 1953. ¿Por qué inició la Guerra Fría? La Guerra Fría se inició poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial y fue a causa de que tanto Estados Unidos como la URSS querían expandir sus creencias, ideologías y visiones. Básicamente la Guerra Fría se inició para ver qué lado estaba ocupado en esas zonas, el capitalismo, socialismo o comunismo, y es lo que voy a hablar sobre en la siguiente diapositiva. Ok. Diferencias entre el capitalismo, comunismo y el socialismo. Ok. Básicamente el capitalismo se podría decir que era como la gente de dinero tiene el poder sobre la gente humilde. Es decir, que, que los están mal y no respetan sus derechos, cuando el socialismo básicamente es todo lo contrario, donde la gente humilde pelea por sus derechos, porque no porque tengas dinero no te hace más ni menos que otra persona. Y el comunismo básicamente es lo mismo que el capitalismo, pero en política. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron que muchas armas nucleares existieron en esa época y actualmente, que Estados Unidos se convirtió en un país potencia mundial y que la Unión Soviética derrumbó la economía de Estados Unidos, y que en esa misma guerra finalizó el comunismo. Armas que se utilizó en la Guerra Fría. Ok, la Guerra Fría se utilizaron muchos fusiles como AK-47, tanques de guerra Schiffman, submarinos de propulsión nuclear George Washington. También se utilizaron bazucas y torpedos, y también aeronaves Spitfire. Ok, se utilizaron bombas nucleares. Ok, solamente se han utilizado dos bombas nucleares en ese entonces, que fueron las de Hiroshima y Nagasaki, ya que en esa época tenían más de 2000 ensayos nucleares hasta la fecha. Es decir, que solamente se utilizaron esas dos bombas nucleares, y por ende casi no hubo en la Guerra Fría. Los avances tecnológicos no eran de esperarse, ya que como muchos querían renovar, pues renovaron armas y también internet, el láser, el transistor, el GPS, fotocopiadora y el código de barras. La fin de la Guerra Fría fue cuando el presidente norteamericano George Bush y el presidente de la URSS, George Barco, se hicieron las paces, y todo esto pasó el 2 y 3 de diciembre del año 1889 en las costas de Malta. Y pues con esto había concluido la Guerra Fría. Y mi conclusión, pues básicamente es el carácter nefasto y la infabilidad del hacer o hacer las cosas contra su voluntad, el peligro de las organizaciones y naciones, y todo esto por el afán de tener territorio y dejando atrás los derechos humanos. Bueno, y con esto acabo mi proyecto y espero que les haya gustado. Adiós. Ok, hola, mi nombre es Oscar y a continuación voy a realizar una pequeña entrevista sobre la Guerra Fría a mi madre. Ok, la primera pregunta dice, ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ok, ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia surge al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de imponer su visión del mundo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS son los países más poderosos del mundo.
Cada uno forma su propio bando con gobierno de países afines a su ideología. Ok. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? China y Corea fueron los grandes escenarios de enfrentamiento, tras 2 años de renovada guerra civil. El 1 de octubre de 1949, las tropas comunistas de Mao Zedong entraban victoriosas a Beijing, Pekín, proclamando la República Popular China. Ok. Ok. ¿Cuál era la opinión sobre la Guerra Fría? La Guerra Fría. Básicamente, la Guerra Fría fue el enfrentamiento entre dos ideologías, capitalismo contra comunismo. Sobre el origen de esta expresión, Guerra Fría, la historiografía occidental indica que su aparición y uso es de autoría norteamericana. Ok, la última pregunta y dice, ¿con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias mundiales en ese entonces? Con un rifle FAL moderno, el AK-47, un F-4D 29MC de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el cañón de un tanque Chieftain. Ok, gracias Ma, por tu tiempo, por esta pequeña entrevista. Al contrario, gracias a ti.